Hola, hola. Muy buenos días para los madrugadores. Buenos días para quienes se encuentran todo cerrado. Buenas tardes para quienes duermen luego de la medianoche. Y buenas noches para quienes tienen permiso de usar celular en la noche. Hoy amanecimos ya con la neblina. Ya se siente el invierno, estamos en otoño y es casi el penúltimo día de lo que será un día importante para todos los peruanos sobre las elecciones. Este domingo ya sabremos quién será nuestro presidente del Perú para los próximos 5 años, aunque ya está visto que en sí no va a ser para los 5 años. Posiblemente lo van a vacar y es por eso que han considerado en estas elecciones hasta 2 vicepresidentes, o no recuerdo si antes también presentaban 2 vicepresidentes, ¿no? Pero con la experiencia que hemos tenido de las vacancias han considerado que se pueda tener 2 vicepresidentes. Es toda una estrategia, ¿no? Es toda una estrategia, obviamente, que con la finalidad de que el presidente elegido no pueda durar, tal vez, ¿no? Bien, en esta mañana quiero compartirles, ya como para poder cerrar este tema electoral, aunque no tanto porque se va a tener una segunda vuelta, obviamente. Pero quiero compartirles en esta mañana sobre un versículo que es un principio, que lo tengo como un principio general. Este versículo está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 4. Y el contexto de este capítulo 8 es Pablo escribe a la iglesia, a los cristianos, se puede decir a los cristianos que están en Roma, a la iglesia de Roma. El contexto era que existía mucha discusión entre los cristianos. Existía mucha discusión y 2 temas principales. Era el tema de la comida y el tema de los días de celebración, días sagrados, ¿no? Había diferentes opiniones. Algo que también actualmente en el ámbito cristiano existe, ¿no? Hay quienes dicen que un determinado día es el día importante para Dios. Hay quienes dicen que cierto tipo de comidas no se puede comer. Entonces, esa misma discusión también existía en Roma y existe obviamente en todo lugar. Entonces, ante esa discusión entre los cristianos sobre esos temas, Pablo dice, voy a parafrasear el versículo 4 del capítulo 8 del libro Romanos, y dice: hay quienes hacen diferencia de un día con otro día. Hay quienes ven todos los días lo mismo, ¿no? Y ahí la segunda parte de este versículo dice: cada uno debe estar convencido en su mente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que va a haber diferentes opiniones, va a existir diferentes puntos de vista, pero uno debe estar convencido. Uno debe estar convencido. Y este capítulo 8 también hace referencia o resalta dos temas, que son los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Y algo muy importante es que no se debe juzgar. Es decir, aquellos que piensan distinto no deben juzgar a otros por lo que piensan. Entonces, en términos generales, Pablo en este capítulo 8, versículo 4, dice, ¿no? Unos hacen diferencia de un día con otro. Para otros es diferente todos los días, es lo mismo todos los días. Pero debe estar convencido en su mente de la manera como actúa. Debe estar convencido. Entonces, este versículo en el ámbito electoral, en el contexto electoral que nos encontramos, debemos aplicarlo también. Personalmente,
también lo aplico, ¿no? Hoy en día, en temas electorales, lo que resalta, y no es de hoy en día nada más, sino que es de muchos años también. Opiniones como: si votas para tal candidato, no eres de Dios, no eres cristiano. O si votas por tal candidato, sí eres cristiano. O si votas por tal partido político, realmente no eres cristiano o no amas a Dios. Entonces, hasta otros se atreven a decir que si uno vota por un determinado partido político, hasta debe evaluar bien si realmente es cristiano o si realmente ha nacido de nuevo, ¿no? O sea, tienen esa valentía, se podría decir, ese atrevimiento de poder decir ello. Entonces empiezan a establecer cuál es lo correcto, ¿no? Cuál es la línea principal. Y es algo que no lo vamos a no se va a poder determinar. Así como Pablo en el libro de Romanos, hasta por la comida decían habían problemas, ¿no? Por la comida, por los días, igual es en este caso el tema político, ¿no? Lo que debemos hacer es respetar, el respeto por la opinión de los demás. Y acá algo muy claro: debemos respetar y entender que todos opinan, o lo que debemos tener cuidado es estar convencidos en nuestra mente, dice Pablo. Y ese convencimiento, ¿cómo debemos adquirirlo? En los anteriores videos que he estado publicando, hablaba del libro de Oseas. Y Oseas indica que la manera como uno debe elegir rey. Oseas muestra cómo Dios hace un reclamo al ser humano y dice, ¿no? Han elegido a un rey sin consultarme. Con su plata y con su oro han hecho reyes, han hecho ídolos, y para su propia destrucción. Entonces aquí Oseas nos muestra cómo debería ser el inicio para poder establecer ese convencimiento en nuestro corazón. Nuestro convencimiento hacia algo debe ser luego de haber consultado a Dios, luego de haber buscado a Dios, luego de haber pedido a Dios sabiduría para estar convencidos. Y en nuestra vida o vamos a ser convencidos por Dios, gracias a su Espíritu Santo, o también podemos estar convencidos por nuestros propios intereses personales. Cuando no estamos convencidos por Dios, vamos a estar convencidos por nuestros intereses personales. Y Pablo en el libro de Romanos dice, hay que estar convencidos en nuestra mente. Entonces aquí debemos tener cuidado, que si estamos siendo convencidos por Dios o estamos siendo convencidos por nuestros intereses personales nada más. Y aquí quiero recordar, y esta Semana Santa que hemos pasado, algo muy importante de la vida de Jesús. Casi muchos han vuelto a recordar la historia, tal vez con las películas, y vemos la elección de Jesús de sus 12 apóstoles. Sabemos que Jesús tuvo hermanos, pero podemos ver en el libro de los Evangelios, y también podemos ver en el libro en las películas, que ninguno de sus hermanos fue elegido por Jesús como uno de sus apóstoles inicialmente. Cuando había iniciado su ministerio, Jesús eligió a 12 apóstoles, ¿no? Entre los cuales estaba Judas, ¿no? Pero no había elegido entre sus hermanos, a nadie de sus hermanos, por más familiar que sea. Entonces, ¿esto qué me enseña? Que cuando uno tiene que elegir sin ver los intereses personales, hasta no eliges a la familia, no porque es mi familiar, no porque es porque es un cristiano, no porque tengo amistad con esa persona, no por ello lo voy a elegir, sino uno tiene que elegir buscando el bienestar general. Y buscando el bienestar común, muchas veces vamos a tener que rechazar hasta nuestros propios familiares. Entonces debemos tener cuidado
en estas elecciones debemos estar convencidos, como dice Pablo, estemos convencidos. O sea, tú puedes tener tu opinión hacia los diferentes candidatos, puedes tener tu preferido, pero que esa preferencia realmente es gracias al convencimiento que Dios puso en tu corazón y no son tus intereses personales. En la gran mayoría uno tiene que evaluar, decir, a ver, si yo voto por este candidato, ¿lo voto porque me va a dar trabajo? ¿Porque es mi familiar y me cae bien? Porque tengo también por ahí una oportunidad de que me va a dar trabajo. Ese es hoy en día el primer interés de todos, ¿no? Y eso no debería primar. Entonces, primero debemos descartar todo ello. Y entonces ahí vamos a ver cómo ha elegido Jesús, ¿no? Jesús no eligió a sus hermanos, por más familiar que era, no los eligió. Eligió a otras personas como sus 12 apóstoles. Y es de la misma manera como debemos considerar en esta elección. Nada de intereses personales, ni porque me va a dar regalos, ni porque me va a dar trabajo, sino que sea realmente que estos candidatos buscan el bienestar común, buscan luchar contra aquello que hoy en día como sociedad nos está perjudicando, contra la inseguridad, contra la corrupción, que es uno de los principales problemas de la sociedad. Y como he titulado este video, quiero comentarles cuál es mi voto estratégico para estas elecciones. Pienso que uno debe también tengo el principio de que no solo uno debe decir por quién votar, sino por qué vas a votar por ello. Y en esta oportunidad quiero justamente expresar ello. Hay un versículo que mucho nos gusta en el ámbito cristiano. Dice, cuando el justo gobierna, mi pueblo se alegra. Pero un problema que encuentro es que muchas veces los justos no se atreven a entrar a la política. Entonces, ¿cómo podemos esperar ser gobernados por un justo cuando los que supuestamente son justos, los que supuestamente tienen la verdadera sabiduría, que le dice a todos son malos, pero no dice nada, no hace nada? La omisión también no es un buen acto, ¿no? Entonces, considerando este versículo principalmente este año, voy a comentar el voto estratégico y por qué voy a votar, por qué elijo a estos candidatos. Partiendo de que en mi convencimiento es que no debo votar por ningún partido actual, porque ya tuvieron la oportunidad. Ya les he visto cómo han trabajado en el Congreso y aparentemente han estado sus ojos vendados ante tanta injusticia, han sido parte de la aprobación de normas injustas y que ocasiona más desastre para nuestro país, como es el tema de la bicameralidad, como es el tema de aumentar el gasto en los congresistas, tantos millones y millones que fácilmente podría destinarse a otros gastos necesarios, como es el tema de la salud principalmente. Jesús en un momento dijo, visiten a los enfermos, visiten. Y es que muchas veces uno debería visitar a los enfermos en los hospitales para que vean cuál es la tristeza que realmente se da a esta hora de la mañana, 4 de la mañana haciendo cola, esperando ser atendidos, mientras que los congresistas están asegurados, pagan un seguro privado para todos los familiares, padre, madre, hijos. No son en las mejores clínicas particulares, mientras que hay miles de personas en extrema pobreza que están haciendo cola en esta hora de la mañana. Entonces, considerando todo ello, mi voto es para ningún partido actual, para ningún partido que ya es parte del Congreso actual. Ahora, para resumirlo, casi he publicado
pueden verlo en mi perfil, puse los candidatos, son 5 candidatos, era el top 5 por quienes había decidido. Y de estos 5 elegí al partido del buen gobierno. El primer motivo, para venir a trabajar ahora donde me encuentro, en una entrevista de trabajo que pasé sin conocer a nadie, quien me eligió, luego de haber sido elegido, pasaron un tiempo, me dijo, no me recuerdo el tema exacto, pero ella me dijo, yo te elegí, había otros postulantes también de las universidades caras, no voy a decir de las mejores universidades porque no existen mejores universidades, solo existen universidades donde se paga caro. Entonces, cuando también hubo varios postulantes de universidades caras, yo fui elegido y quien me eligió me dijo, yo te elegí porque escuché y tú hablaste con una convicción. Sabía que tú tenías la convicción de lo que respondías. Eso me llevó a elegir también. Entonces, tomando esa referencia y cada vez que yo también participo en algunas contrataciones de personal, uno observa ello, ¿no? Y hoy en día tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos contratando. Vamos a contratar al presidente, vamos a contratar a los congresistas y tenemos que ver cómo responden en sus entrevistas. Entonces, el primer motivo por el cual elegí al Partido del Buen Gobierno como presidente a Jorge Nieto es porque le he visto que él está convencido de todo lo que decía. Se sentía esa convicción, no titubeaba, no tenía quizás demoras en las respuestas, iba a todas las entrevistas de todos los periodistas que son críticos también. Entonces fue por uno de esos motivos por el cual le elegí. El otro motivo y más importante, quizás para no enumerar todos los motivos, voy a enumerar 2 motivos de él, es el tema de Petroperú. En el tema de Petroperú se trata de privatizar o no privatizar Petroperú. Hoy en día muchos partidos dicen que debemos privatizar. Privatizar, para quienes no lo entienden, es entregar esta empresa del Estado que produce petróleo, que produce combustible, y entregarse a una empresa privada para que ellos nos vendan a nosotros. Ahorita el precio que tenemos del petróleo tiene el costo, así como lo estamos vendiendo, aunque es caro, ha subido, pero en algún sentido es barato porque lo está administrando el Estado. Pero cuando una empresa particular lo administra, obviamente el precio puede subir. Es el tema de la educación, ¿no? Cuando uno va a una universidad privada, hay quienes pagan la mensualidad de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 soles, hasta ahí en algunos casos me parece que llegan hasta 7.000 el mensual. Pero también tenemos universidades públicas donde que no se paga un monto mensual, es barato. Entonces, lo que significa que cuando los servicios son públicos, es más barato para quienes van a recibir. De la misma manera es en caso del petróleo. Cuando el petróleo es administrado por el Estado, obviamente que va a tener un precio bajo para el público, ¿no? ¿Qué es lo que se están pensando en la gran mayoría? Es privatizarlo, entregarle a una empresa privada. ¿Cuál es su sustento? ¿Cuál es la excusa? De que esta empresa está generando mucha pérdida. Que está generando mucha pérdida, mucho gasto para el Estado y es mejor privatizarlo. Yo les pregunto y les comento. ¿Tú crees? Y todos los que dicen privatizar creen que realmente para una empresa privada que su único interés es lucrar, ¿tú piensan que se va a fijar en comprar una empresa pública porque está quebrada? Obviamente que no.
Obviamente que no. Todos los empresarios, la única intención es lucrar. Y van a comprar algo porque saben que les va a dar un buen rendimiento. Pero ¿qué está pasando aquí? Es que, obviamente, como ha sucedido desde el año 90, desde que se vendieron todas las empresas en el gobierno de Fujimori, donde que privatizaron la gran mayoría de empresas que tenía el Estado, entonces, igual, de la misma manera, hoy en día se quiere hacer con Petroperú, porque de ahí van a tomar su ganancia, ¿no? ¿Qué es la propuesta de Jorge Nieto, del Partido de Buen Gobierno? Es quitar todos aquellos excesos de gastos o privilegios que tienen los trabajadores. En el Estado, lamentablemente, en muchas entidades hay muchos privilegios. Hay excesivos privilegios, como en este caso el Congreso, que por la compra de uniformes le ha regalado a todos los trabajadores este mes de enero 27,000 soles, aparte de su sueldo. En Petroperú, si yo enumero todos los beneficios que tienen los trabajadores, el sindicato, es de la misma manera. Tienen excesivos privilegios como trabajadores. Trabajadores que lamentablemente no han trabajado bien en esa empresa. No han producido bien. Si realmente serían trabajadores sinceros, honestos, que buscan el bienestar de la sociedad, porque uno cuando entra al Estado dice, no, uno entra a servir y no a ser servido, pero al final uno entra a ser servido. Esa es nuestra realidad peruana. En Petroperú es de la misma manera y mucho más todavía, ¿no? Hay sueldos mínimos. El sueldo mínimo de un trabajador de Petroperú es casi 4,500 soles. Llegan hasta casi 50,000 soles en una escala. Es demasiado los privilegios que tienen en Petroperú. ¿Y qué dicen los otros candidatos? No, hay que darle ese Petroperú, hay que entregarle a los trabajadores de Petroperú, dice, ¿no? Es como un regalo, pero Jorge Nieto dice, vamos a quitar esos privilegios, vamos a evaluar nuevamente, vamos a renovar el tema de Petroperú. ¿Podrá hacerlo? No sabemos, tiene el ánimo, tiene el espíritu, pero al menos ahí está su pronunciamiento. Los otros candidatos, en la gran mayoría, dijeron, vamos a privatizar, y lamentablemente con ese tema de privatización, o es que ellos también están interesados por ahí ser parte de ser parte de los accionistas de esa empresa, o tienen sus amigos también que puede estar interesado por ahí. Entonces, ese es un punto por el cual elijo al buen gobierno de Jorge Nieto. El segundo sería el segundo punto es eso, ¿no? El tercer punto, y con esto voy a terminar, es el tema de la educación. Pero en la educación me ha gustado en el sentido de que él dice, vamos a exigir que vamos a mejorar la calidad de la educación, en el sentido de que no se les va a dar aumento, y esto es para todo el sector público, porque él dijo que lo va a aplicar en todo el Estado. No se les va a aumentar el sueldo únicamente porque hacen huelga, y eso es justamente lo que hoy en día ocurre, ¿no? Lo ocurre en el Estado. Cuando ya llega el mes de octubre, el mes de noviembre de todos los años, cuando se aprueba el presupuesto, todos los sectores hacen huelga con la finalidad de que les aumente el sueldo. Todos piden aumento, pero los resultados, a ver, el sector del Ministerio del Interior, el tema de los policías. Estamos con tanta inseguridad. ¿Merecen ser aumentados el sueldo? Tenemos problemas de inseguridad. ¿Merecen que se les aumente el sueldo? Obviamente que no. Ahora van a decir que nuestro sueldo es poco. Acá algo que lamentablemente ocurre en el Estado es que muchas veces llega esa condición, ¿no? O sea, uno se olvida de lo que ha elegido la carrera, y que muchas veces se dice, yo elijo la carrera por pasión. La verdad que en la gran mayoría elige solamente por cuestión monetaria, por cuestión de dinero. La pasión lo dejan de lado.
Y es que muchas veces dicen, a ver, yo trabajo bien si es que me pagan bien. No respetan el acuerdo inicial, ¿no? Cada uno es contratado con un determinado monto. Si tú aceptas trabajar con ese monto, uno tiene que trabajar al 100%. No tiene que poder decir, no, porque me pagan poco, entonces voy a hacer un mal trabajo. Tú aceptaste trabajar de esa manera. Si tú crees que vales más, pues fácilmente renuncias. Dices, mira, ¿saben qué? Acá veo que no me están pagando bien. Yo quiero renunciar porque en otro lado me pagan mejor. Y yo estoy seguro que muchas personas están haciendo cola, que son desempleados, que fácilmente podrían elegir ese puesto de trabajo. Escuchaba a una funcionaria que gana más de 30,000 soles decir, y se ha aumentado su sueldo, más o menos hubo un aumento de 7,000 soles más, diciendo que aquí nosotros nos hemos aumentado porque nuestro sueldo es bajo en comparación como si la empresa privada nos pagaría, dice ella. Pero ¿por qué no se va a la empresa privada y deja ese sueldo de 30,000 soles para otro? Yo estoy seguro que muchos profesionales que ahorita están desempleados, con gusto trabajarían con ese sueldo de 30,000 soles. Pero ella dice, no, necesitamos más, porque merecemos más. ¿Y cómo está su rendimiento? ¿Cómo van los indicadores? En ese sector, bajo, pésimo. Y es así. En todo el estado, lastimosamente, hay quienes solo por huelga, haciendo huelga, es donde que se realizan los incrementos de sueldo. En esa parte, Jorge Nieto, en el Buen Gobierno, dijo que acá no se va a aumentar solo por huelga, sino por resultados. Sino únicamente en el sector de educación, sino en todo el tema estatal. ¿Lo va a lograr? Ese es otro tema. Uno no podría poner las manos al fuego, pero tiene las buenas intenciones. Se ha pronunciado, a diferencia de otros candidatos que solo dicen vamos a aumentar y quiere aumentar a todos, ¿no? La finalidad es únicamente para que puedan ganar votos. Bien, entonces son los 3 motivos por el cual voy a elegir para la presidencia, o elijo a Jorge Nieto para las presidenciales, y haciendo un poco más rápido, para el Senado nacional, ¿no? Tenemos Senado nacional, Senado regional. Para el Senado nacional voy a elegir a el Herbert Cayer, que está ahorita candidato presidencial, pero está también como senador, está postulando, y sé que le va a apoyar, sé que va a ser buena pelea con el tema de la privatización de Petroperú. Sé que se va a enfrentar en el Senado a estos esfuerzos políticos y espero que realmente pueda llegar. A la presidencia obviamente tal vez no va a llegar, pero espero que para el Senado sí pueda llegar. Herbert Cayer es la PPPP, ¿no? El color negro y blanco. Entonces él es para el Senado regional. Para el Senado a nivel de la región de Huánuco está es el decano del Colegio de Obstetras. Es de primero la gente, está con el número 1. Su nombre, Percy, me parece, que ya no estoy recordando bien. Para diputados, elijo a Limber Rodríguez. ¿Por qué elijo a él? Quiero poco explayarme ahí. Porque la gran mayoría de candidatos, y una de las cosas que yo me interesa, veo, es aquellos que se han luchado, se muestran desde el principio y no únicamente por tema de campaña electoral, ¿no? Limber Rodríguez, lastimosamente por su candidato presidencial, se ha opacado a nivel nacional, pero a él elijo debido a que él ha mostrado su lucha contra la corrupción.
ha estado denunciando y realmente en tema de corrupción una de las luchas que se tiene que hacer es denunciar. Si uno no denuncia, la corrupción no va a existir. Si uno no denuncia, va a seguir contemplando. Y él se ha arriesgado y tiene ese carácter de poder luchar, ¿no? Lo he visto durante 4 años. Obviamente no pongo las manos por él, pero entre todos los candidatos le he visto que él durante muchos años se ha preocupado para que exista una buena gestión en las contrataciones del gobierno regional de Huánuco, en las municipalidades. Por ahí salía uno que otras situaciones, quizás, pero es mínimo, ¿no? Es mínimo. Esperemos también que pueda llegar a la valla, pero bueno, ya veremos cómo elige, cómo se pronuncia a nivel de Huánuco, ¿no? Para el Parlamento andino, ahí sí ya no he investigado, solo apoyaré al buen gobierno también, aunque el Parlamento andino debería desaparecer porque realmente no hay producción, pero lastimosamente también es otra cosa que nos han impuesto los congresistas, ¿no? Y con esta reforma de la bicameralidad nadie se ha atrevido a eliminarlo. Es que la intención no está en mejorar el Perú, lastimosamente, ¿no? Por estos partidos actuales que están en el Congreso y quieren reelegirse, entonces por ese motivo seguimos manteniendo los gastos. Y me olvidaba, volviendo a Jorge Nieto, otro de los motivos por el cual le elijo es que él, en sus candidatos, hasta ahora, de lo que he podido investigar en la gran mayoría, no lleva ningún congresista en reelección. No existe ningún congresista en reelección. Y por ese lado, uno debe buscar algo nuevo, ¿no? Ya tuvieron la oportunidad, si se quieren reelegir, que esperen quizás, porque hay muchos que pueden tal vez hacer un mejor trabajo. Y tenemos que verlo. Si ya tuvieron la oportunidad, también hay que darle oportunidad a los nuevos. Y en los candidatos de Jorge Nieto no he visto ningún candidato que haya sido ya congresista, salvo que por ahí lo he dejado pasar, pero ya es un error o un defecto mínimo, ¿no? Pero casi en la gran mayoría, casi en nuevos partidos políticos que son nuevos, también están en la lista congresistas reelegidos, ¿no? Bien, entonces, familia, amigos, amistades, veremos qué pasa el día domingo. Debemos procurar respetar las opiniones de los demás, debemos respetar las elecciones. En el ámbito cristiano principalmente, mi expresión es por el tema cristiano. No debemos satanizar la forma de elegir de alguien. No significa que un cristiano, si no es cristiano, está eligiendo a un determinado candidato, ¿no? No significa que por elegir a un candidato ya uno no ha nacido de nuevo, uno debe evaluarse, ¿no? Este es un poco más amplio. Las convicciones lo debemos tener en cuenta con Dios. Que es lo más importante, ¿no? Que estemos convencidos, que Dios ponga esa convicción y no sean solo nuestros intereses personales. No debemos, o sea, un filtro importante para saber si realmente estamos convencidos es viendo nuestros intereses personales, viendo nuestros intereses grupales. Aquí debemos elegir de manera por un bienestar, por un fin común como sociedad, no viendo los intereses personales. Muy buenos días con los que han estado, con los que van a escuchar más tarde, y esperemos los resultados del día domingo. Hasta pronto, Dios les bendiga.